Aquí no se trata de adivinar el mercado, se trata de entenderlo. Muchos traders buscan entradas aleatorias en zonas cada vez distintas, en situaciones que no deberían de buscar entradas, o incluso cambian de método porque piensan que realmente ahí es donde está el error. Cuando el error está en cómo entiendes el mercado, qué es lo que está haciendo el precio y cómo debes actuar ante ello. Hay mucha gente que piensa que, por ejemplo, cuando el mercado produce una ruptura de estructura, ahí lo que nos está diciendo el mercado es que se va a ir en la dirección donde ha hecho la ruptura, ¿no? Lo que siempre nos han contado. Y eso es algo que no es del todo cierto. De hecho, muchas rupturas son falsas rupturas que son simplemente recoger la liquidez, recoger el dinero, esa gasolina que necesita el mercado para moverse. Y una vez que esa gasolina deja de existir, el mercado debe hacer un giro en sentido contrario a buscar zonas de interés para continuar comprando o vendiendo según la tendencia que vaya siguiendo. Aquí tenemos que tener claro tres pilares fundamentales, que son la estructura, el contexto y el timing. Estas tres cosas son esenciales para nosotros poder analizar el mercado y sobre todo saber dónde y cómo entrar. Vamos a analizar primeramente el mercado a nivel más macro y luego nos vamos a poner con el tema de las entradas. Vamos a quitar esto que tenemos por aquí. Tenemos un contexto alcista, pero realmente incierto. ¿A qué me refiero con esto? El mercado lleva subiendo desde abril sin parar. O sea, tenemos desde esta zona de precios, desde el 30 de abril, el Dow Jones, por ejemplo, no ha parado de subir y estamos hablando que este mercado solamente se ha hecho desde esta zona de precios hasta aquí, que es el máximo de hoy, ha subido un 6,77% en el Dow, que es bastante. O sea, estamos hablando de un mercado que para moverle hace falta mucho capital. Entonces, aquí lo que tenemos es un contexto pues bastante incierto en estas zonas porque ya no tenemos una zona de techo clara. ¿Hasta qué? Hasta que el mercado empiece a corregir, empiece a crear una estructura realmente importante. Entonces, sabiendo esto, ¿en qué me voy a fijar yo para que el mercado me pueda dar una oportunidad? En este caso, yo lo que hago es que me fijo en los máximos que me va dejando el precio y sobre todo las estructuras que me va creando. Es decir, si por ejemplo aquí tenemos muchísima demanda, luego tenemos una pequeña consolidación de precios y aquí una ruptura de la estructura. ¿Esta ruptura de la estructura quiere decir que el mercado vaya a irse alcista? No, no quiere decir eso ni mucho menos. Quiere decir todo lo contrario. Aquí el mercado lo que hace es que saca el dinero que hay aquí arriba y a partir de aquí comienza de nuevo a corregir. Aquí, ¿cómo podemos saber nosotros que esto puede ser una falsa ruptura o no? Tenemos que tener en cuenta primeramente qué zona de precios estamos. Aquí no hay nada más por arriba que a nosotros nos pueda dar una referencia concreta de qué zona de techo podemos tener en cuenta. Bien, una vez que nosotros vemos esto, ¿qué es lo que está pasando? El mercado rompe esta zona de precios, el último máximo, y cierra por dentro de la zona. Es decir, este cuerpo de vela que tenemos aquí en 4 horas cierra por dentro ¿de qué? De toda esta zona que tenemos de precios anterior, ¿vale? Cierra por dentro de esta zona de aquí. Una vez que veo que en 4 horas el mercado ya ha sacado esa liquidez, ha sacado esos precios que tengo aquí arriba y que ha cerrado por dentro de la zona, lo que voy a buscar va a ser un patrón de reversión en el precio. En este caso, yo me he esperado a la apertura de la sesión de New York porque en la sesión europea estaba demasiado incierto el mercado y una vez que ha abierto en la sesión de New York a las 3:30 hora de España, vamos a buscar en 15 minutos qué vela ha sido la de las 3:30, que es esta vela que tenemos aquí. Ha roto con muchísima fuerza. Hoy, encima viernes, pues aún más, que suele ser cierre también de posiciones que se dejan intradiario desde el lunes o martes y se cierran el viernes. En fines de semana es mejor, cerramos posiciones. Además, el mercado estaba en una zona de máximos brutal.
y aquí comienzan a cerrar posiciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? A las 3:30 hora de España, apertura de mercado americano. Aquí yo lo que busco es una continuación bajista a este movimiento. ¿Por qué? Porque estructuralmente el precio puede venir perfectamente a buscar la zona de 50.944. Incluso venir a liquidar la zona de los mínimos de ayer de 50.680. Y me diréis, ¿y por qué José no puede frenarse aquí en estas zonas intermedias? Porque cuando nosotros tenemos un mercado que sube así, de esta manera, que no es eficiente de ninguna manera, para que un mercado sea eficiente necesitamos que haya precio y tiempo, es decir, que nos vaya dejando estructura de mercado. No podemos tener un mercado que suba continuamente sin dejarnos absolutamente ninguna zona de descanso ni ninguna zona realmente de acumulación de posiciones para luego continuar subiendo. ¿Dónde tenemos esa zona? Aquí abajo, en los 50.673 aproximadamente. Con lo cual, este mercado probablemente pueda venir a buscar esas zonas de precio. Una vez que nosotros ya estamos puestos en contexto y visto todo esto en el mercado, vamos a ver de qué manera podemos aprovecharlos. Una vez que ya tenemos la apertura hecha, lo que vamos a hacer va a ser en 5 minutos, vamos a buscar una zona, un patrón de continuación bajista. Para mí, dentro de estas zonas de precio, ¿qué patrón tengo bajista? Pues, primeramente, yo lo que tengo que buscar es una reacción del mercado que realmente sea importante. En este caso, ¿dónde tenemos esta reacción importante? Aquí, en esta zona de precios. Esta es la reacción más importante que tenemos del precio después de haber hecho este retroceso y toda esta caída. Con lo cual, para este tipo de entradas de continuación, que como digo, las llevo a 1.1, yo lo que voy a hacer va a ser ponerme bajista en esta zona de precios con el stop por encima de esta zona y voy a ir a buscar ese 1-1. ¿Dónde voy a entrar? En la vela de reacción bajista más fuerte que haya después de haberme hecho toda esta caída. Lo que tenemos que buscar es una reacción bajista que el precio nos dé después de hacer un retroceso a una caída, en este caso, de esta magnitud. Y ahora viene lo importante de todo esto. ¿Cómo puedo maximizar yo mi ganancia cuando ya estoy yendo a ratio 1-1? Este tipo de operaciones tiene una probabilidad muchísimo mayor, obviamente, es una probabilidad prácticamente de un 80%. Entonces, lo bueno que tenemos aquí es que podemos jugar con esa probabilidad a nuestro favor y sumar lotes o sumar contratos, en el caso de que estéis en futuros, a nuestro favor, optimizando así muchísimo más nuestra ganancia y sacándole más partido a este trade. En este caso, nosotros tenemos esta primera entrada. ¿Qué es lo que yo busco o debo de buscar una vez que ya tengo puesto en mercado un primer contrato o esos primeros lotes? Lo que voy a buscar es, en una temporalidad mayor, voy a buscar el mismo patrón. Es decir, en todo esto que me ha formado aquí el mercado, ¿cuál es la reacción más importante que hace el precio? Pues en este caso tenemos esta reacción aquí. Para mí, esta es la reacción más interesante que hace el precio en esta temporalidad, en 15 minutos. ¿Y dónde me voy a cubrir? Pues en el último máximo. Lo mismo, tenemos aquí y me cubro aquí. ¿Y dónde me voy a salir? En esta. Normalmente, aquí ya nos habría dado el 1-1, pero normalmente yo lo que hago es sacarla en el primer 1-1. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy con un ratio de 1-1. En este caso, estoy maximizando mi operación como que fuera más de un ratio 1,5. Y ahora vamos a pasar a enseñar la entrada en directo. Vamos a analizar aquí en TradingView porque es mucho más cómodo y se ve todo mucho más sencillo.
Teníamos esta zona de techo aquí a esta altura de los 51.656. Justamente en esta zona el precio hace una inducción a esta zona que tenemos aquí. El precio, después de inducir toda esta zona, se queda aquí muy lateral. Y a la apertura de New York, lo que he hecho ha sido meterme en 5 minutos. Y una vez que he visto este retroceso que se ha dado justamente hasta esta zona de precios de 51.490, he entrado cuando he vuelto a ver esa reacción bajista. Justamente, ¿en qué zona? En esta primera zona he metido esa primera operación, buscando ese 1 a 1, y luego después, en 15 minutos, he agregado otra operación cuando he visto esta decisión por parte de la oferta con el stop por aquí arriba, está a ratio negativo, llegando a sumar más de media posición anterior. Pero este tipo de entradas de continuación, la verdad que son un tipo de entrada brutal, muy probable. Por poquito no nos ha sacado profit, y estas cositas pues también pasan, que a puntito de sacarnos por profit y el mercado retrocede. Aquí lo importante de esto es que cierren por debajo de esta zona para hacer esta continuación bajista aquí. Eso es lo verdaderamente importante. Y aunque vaya ratio 1 a 1, llevamos tiempo ya en esta operación, ¿eh? Llevamos desde mi entrada, desde mi primera entrada, que ha sido aproximadamente a las 4:20, son las 6 menos cuarto de la tarde hora de España. Así que llevamos ahí ya más de una horita. Y veremos a ver si continúan ahí empujando bajistas. Han tocado una zona de precios que realmente no me gusta nada. Así que vamos a ver cómo cierra aquí esta vela. Ya va en nuestra dirección. Estamos aquí ahora mismo con más 736 dólares. Vamos a ver si empujan otro poquito para abajo. Ahí lo tenemos. Ahí nos ha tocado, pero por el spread no nos ha sacado la operación. Ahora nos ha cerrado una y otra que la voy a cerrar yo manual. Nos vemos en el siguiente vídeo.